Buenas noches. Hoy es 22 de julio del 2023, el día anterior a las elecciones generales para el Congreso y el Senado de España. Programa Carta Abierta. Esta vez la carta abierta está dirigida a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz recientemente ha fundado un partido denominado Sumar. Curiosamente, este partido, que está muy bien partido, porque se compone de varios elementos, grupos y grupúsculos, no cumple las propiedades de la suma. Por ejemplo, la propiedad conmutativa. 2 más 4 es igual a 4 más 2, pero aquí no se cumple, porque no es lo mismo Podemos sumar que sumar Podemos. Tampoco cumple la propiedad de la adición con una sola C, porque los componentes de este partido Sumar están o tienen un peso específico distinto cada uno de ellos. Tampoco cumple la propiedad distributiva, porque los cargos no se han distribuido homogéneamente. Por ejemplo, algunos de ellos vinculados a Podemos. Decimos que Sumar es un partido que está muy bien partido, pero la suma, matemáticamente, es aquella operación matemática que adiciona cosas, objetos, características homogéneas. Cuando no hay homogeneidad, como en este caso, no existe estabilidad. Por eso nosotros le auguramos a este partido Sumar muy poca estabilidad a medio plazo. Alguien ha definido a Yolanda Díaz como la fasionaria, concretamente Jiménez Los Santos, que algo sabe de esto porque él provenía de la izquierda, izquierda. Yolanda Díaz quiere presentar una imagen amable, teñida de rubio, una cara amable, pero esa amabilidad es falsa. Ella quiere decir algo así como el Estado soy yo, como diría el rey francés. Si analizamos su firma, Yolanda, que está luego envuelta en la D de Díaz, pero la D solo envuelve la desinencia landa, el yo queda aparte. Eso significa que Yolanda Díaz tiene un ego muy grande. Cuando dice el Estado soy yo, está olvidándose de que, según la Constitución española, la economía española es una economía social de mercado. Es decir, hay un equilibrio, o debe haberlo, entre lo que es Estado y mercado, siendo el Estado la cosa pública y el mercado, pues la cuestión privada, la empresa privada. Ella, como buena comunista, no quiere que exista este equilibrio, quiere que el Estado prevalezca sobre la parte privada, sobre el mercado, especialmente cuando dice el Estado soy yo. También Alfonso Guerra, que no es sospechoso de no ser socialista, la ha definido como Mélenchon vestido por Christian Dior. Mélenchon es un político francés que venía del Partido Socialista, luego se va del Partido Socialista, crea el Partido de la Izquierda, el Parti de la Gauche. Lógicamente, dentro de esta filosofía frentista, crea el Frente de la Izquierda con el Partido Comunista y luego se va también de ahí y lidera un movimiento como el de Sumar que se llama Francia Insumisa. Pero hay un refrán español que creemos que es muy representativo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, el comunismo, aunque se vista con ropa de Prada o ropa de
Christian Dior, como diría Alfonso Guerra, sigue siendo comunista. Y también otra característica es que Yolanda Díaz va dejando ciertos enemigos heridos, que no muertos, por el camino. Por ejemplo, mi profesor José Manuel Beiras, profesor de Estructura Económica en la Universidad de Santiago de Compostela. Por ejemplo, Pablo Iglesias, Irene Montero. El Partido Comunista normalmente en España tiende a estar alrededor o a tener alrededor de un 10% de votos. Eso significan 35 escaños, un poco más arriba, un poco más abajo. Pero, utilizando una expresión de Karl Marx, este movimiento sumar lleva el enemigo dentro, que es precisamente Podemos. La venganza es un plato que se sirve frío, pensará Pablo Iglesias, que está esperando a ver cuál es el resultado de sumar para tomar cartas en el asunto. También lo sabe Irene Montero, ¿verdad, Yolandita? Como diría el presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón. Por cierto, el segundo apellido de Yolanda Díaz es Pérez. Yo creo que no son parientes. Yolanda Díaz es hija y sobrina de reputados comunistas, pero Yolanda Díaz sabe perfectamente que Rusia y el PC, en su momento, declararon la guerra a Bulgaria, que es el estado más antiguo de Europa, más antiguo incluso que España. Fue invadida por Rusia sin recibir ni un disparo en defensa de Bulgaria. Es decir, Bulgaria perdió la guerra sin perder ninguna batalla. Desde 1946 a 1989 gobernó el PC en Bulgaria. Se disolvió el 3 de abril de 1990. El destrozo social y económico en Bulgaria, regida por el Partido Comunista, fue gravísimo. ¿Y la libertad? ¿Qué decir de la libertad? Había un control absoluto sobre el individuo. Todos eran funcionarios, que eso es el desideratum de cualquier comunista, que todos seamos funcionarios. No hay libertad. Hoy en día, regímenes de este tipo los podemos ver en la Venezuela de Maduro o en Cuba, donde en estos países que fueron y son ricos no hay ni papel higiénico. Un elemento de ascenso social es la prostitución. Por eso, el 5 de mayo del año 2000, Bulgaria declara criminal el régimen comunista y lo declara mediante una ley que nosotros vamos en este momento a leer. Ley que declara criminal el régimen comunista en Bulgaria. 5 de mayo del año 2000. Artículo 1. El Partido Comunista Búlgaro, entonces llamado Partido de los Trabajadores Búlgaros Comunistas, llegó al poder el 9 de septiembre de 1944 con la ayuda de una potencia extranjera, Rusia, que había declarado la guerra a Bulgaria y en violación de la actual Constitución de Tarnovo. 2. El Partido Comunista Búlgaro fue responsable de gobernar el país desde el 9 de septiembre de 1944 hasta el 10 de noviembre de 1989, lo que llevó al país a una catástrofe nacional. Artículo 2. 1. Los líderes del Partido Comunista Búlgaro son responsables de 2 puntos. 1. La destrucción intencional y deliberada de los valores tradicionales de la civilización europea. 2. La violación deliberada de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
3. El enfrentamiento sin precedentes con los representantes del pueblo de la 25ª Asamblea Nacional y todos los inocentes condenados por el llamado Tribunal del Pueblo. 4. La decadencia moral y económica del Estado. 5. El establecimiento de una gestión directiva centralizada de la economía, que la llevó a la ruina. 6. El pisoteo y cancelación de los principios tradicionales de los derechos de propiedad. 7. La destrucción de los valores morales de las personas y la usurpación de sus libertades religiosas. 8. La conducta de terror continuo contra quienes no están de acuerdo con el sistema de gobierno y contra grupos enteros de la población. 9. El abuso de la crianza, la educación, la ciencia y la cultura con fines políticos e ideológicos, incluso motivando y justificando las acciones enumeradas anteriormente. 10. La destrucción gratuita de la naturaleza. 2. El régimen comunista es responsable de 2 puntos. 1. Privó a los ciudadanos de toda oportunidad para la libre expresión de la voluntad política, obligándolos a ocultar su juicio sobre el estado de cosas en el país y obligándolos a expresar públicamente su asentimiento a los hechos y circunstancias con pleno conocimiento de su falsedad e incluso que constituían delitos. Lo logró a través de la persecución y amenazas de persecución contra el individuo, su familia y seres queridos. 2. Violó sistemáticamente los derechos humanos básicos, oprimiendo a grupos enteros de la población, distinguidos por motivos políticos, sociales, religiosos o étnicos, a pesar de que la República Popular de Bulgaria se adhirió a las leyes internacionales de derechos humanos ya en 1970. 3. Violó los principios básicos del Estado democrático y de derecho, los tratados internacionales y las leyes vigentes, poniendo por encima de la ley los intereses del Partido Comunista y sus representantes. 4. En las persecuciones contra los ciudadanos utilizó todas las posibilidades del poder, tales como a. Ejecuciones, régimen penitenciario inhumano, campos de trabajos forzados, tortura, brutalidad. B. Examen o internamiento en instituciones psiquiátricas como medio de represión política. C. Privación del derecho de propiedad. D. Obstrucción y prohibición de obtener una educación y ejercer una profesión. E. Obstrucción de la libre circulación dentro y fuera del país. F. Privación de la ciudadanía. Los delitos se cometieron con impunidad y se otorgaron ventajas ilícitas a las personas que participaron en delitos y persecución de otras personas. 6. Subordinó los intereses del país a un Estado extranjero hasta el punto de la despersonalización de la dignidad nacional y la pérdida práctica de la soberanía estatal. Artículo 3. Las personas a que se refiere el artículo anterior, las circunstancias 1 y 2 dan motivo para declarar criminal el régimen comunista en Bulgaria del 9 de septiembre de 1944 al 10 de noviembre de 1989. 2. El Partido Comunista Búlgaro era una organización criminal, como otras organizaciones basadas en su ideología, cuyas actividades tenían como objetivo pisotear los derechos humanos y el sistema democrático. Artículo 4. Son justas, moralmente justificadas y dignas de respeto todas las acciones de las personas que durante el período señalado hayan tenido por objeto resistir y rechazar el régimen comunista y su ideología. Esta ley fue aprobada por la 38ª Asamblea Nacional
el 26 de abril del 2000 y fue sellada con el sello oficial de la Asamblea Nacional. Querida Yolanda, esto es una ley de un país democrático, de un país perteneciente a la Unión Europea, y no es ningún panfleto de lo que tú podrías denominar derecha extrema o extrema derecha. Yolanda, tú has formado parte de un gobierno dictador, y decimos dictador en el sentido etimológico de la palabra. Es un gobierno de la legislatura 1, 2, 3, 4, porque ha durado 1.234 días. Y en el año 2020 dictó 40 decretos leyes. En el año 21, 32 decretos leyes. Y en el año 22, 20 decretos leyes. Más o menos un decreto ley cada 2 semanas. Es decir, cuando hay decreto ley, no hay ley ordinaria, no se discute en el Congreso, no se aprueban con la discusión lógica de los partidos políticos que representan la soberanía popular. Entonces, en ese sentido decimos que este gobierno ha sido un gobierno dictador, porque no ha parado de dictar decretos leyes. Yolanda, tú has hecho mucho hincapié en lo que denominas la violencia machista. La violencia machista que ha ocasionado en el año 2020, 2021, 2022, prácticamente asesinato, homicidios de 50 mujeres al año. Eso es un horror, eso es una salvajada. Sin embargo, nunca has hablado de la cifra de suicidios, incluso entre los jóvenes. En España, la última cifra conocida del año 2022 han sido 4.005 suicidios. Eso representa más o menos 11 suicidios al día. Es decir, en 4 días se suicidan en España un número exactamente equivalente a los 50 de la violencia machista por año. De eso no hablas. Quizás porque no tiene explicación imputar los suicidios a la derecha o a la derecha de la derecha. Así que, Yolandita, ayer estuve en Galicia y me dijeron mis paisanos que, por cierto, aparentemente tú no has dado ningún mitin en Ferrol, que es tu cuna, porque sabes que te van a abuchear. Al menos lo que te pedimos es que nos cuentes la verdad de tus intenciones y de tu verdadera ideología comunista. Así podremos votarte de una manera racional, con conocimiento de causa. Buenas noches, procuren ser felices y voten con la cabeza y con el corazón. Muchas gracias.